Y vamos a retomar lo que sucedió el fin de semana en el partido de la sub-19 de la categoría entre Basáñez y Platense, donde fueron agredidos un árbitro que en realidad estaba afuera de la cancha y es pareja de una de las líneas que también fue agredida. Y todo esto además destapó una olla de Pandora y se está hablando de usurpación de identidad de los jugadores y mucho más. Y estamos con el fiscal Gustavo Zubia, que ayer ardía su Twitter. ¿Cómo está, Zubia? Buenos días, muy ¿Qué bien. hace, doctor? Esperando las preguntas y aclarando de que yo sobre los temas particulares que hoy se están indagando en el juzgado no puedo opinar. Bien. Pero ustedes me efectuaron una invitación vinculada a la violencia en el deporte, tema que en los últimos años me ha concitado más de una vez. Sí, que dice que además deben ser procesados con prisión como forma de poner límite Bueno, a la violencia en términos generales, vamos a aclarar eso. Porque hay una excelente jueza y un excelente fiscal que están trabajando sobre el tema. Claro. Y a mí, cuando yo estoy trabajando, no me gustan que me digan ni que me sugieran qué debo hacer. Así que yo voy a hablar de los temas conceptuales sobre los cuales. Claro, y además para aprovechar el café que siempre es muy bueno. Por ejemplo, doctor Zubia, en un caso de estos, por las características de los hechos, si se manejara el procesamiento sin prisión, porque usted no está de acuerdo en esto, por ejemplo. Bueno, pero vuelvo a insistir. En un caso de estos, vamos a hacerlo bien genérico. Bien genérico. ¿Qué es lo que yo opino referente a los procesamientos con prisión y sin prisión? Y capaz que viene bien recordar un poco, porque es difícil a veces de integrar cuál es nuestro sistema actual, cuál es el sistema que se viene y por qué procesamientos con o sin prisión. El procesamiento sin prisión en el Uruguay viene de la década del 80, durante el gobierno del doctor Sanguinetti, donde se instaura procesamiento sin prisión siguiendo tendencias de tipo acusatorio. Teníamos en ese momento y seguimos teniendo hasta dentro de 35 días un sistema inquisitivo, donde lo ideal era que la persona estuviera, cuando no hubiera razones muy fuertes, que la persona estuviera libre y al momento de la sentencia, no al iniciar el proceso, al momento de la sentencia, si la persona es declarada culpable, recién en ese momento pasará a la prisión. Esa es la idea del procesamiento sin prisión. Y vamos a recordar que yo, en principio, comparto absolutamente ese criterio. Sucede que está totalmente mal cimentadas las vigas en el edificio procesal que tenemos hoy, y hoy la cosa es así. La persona es procesada sin prisión y cuando llega la sentencia por otro beneficio mal incrustado que tenemos en nuestro sistema que se llama libertad condicional, la persona que fue procesada sin prisión en un 99.9 de los casos sigue sin prisión. Entonces, se han sumado dos cosas que por separado pueden ser buenas, pero que en conjunto operan mal. ¿Cambia ahora esto en 30 días? En 30 días al día de hoy, y lo hemos dicho más de una vez, todavía no se ha reformado la libertad condicional. A 35 días de que entre en vigencia el nuevo código, no se ha reformado y siguen dudas, lo cual es terrible. Si es que entra en vigencia, ¿no? Porque ayer ya los senadores de todos los partidos empezaron a hablar de que vamos a hacer todo lo posible para que... Pregúntemelo si yo opino de que el código debe de prorrogarse. Mi respuesta es sí. No puede ser que otra vez estamos que a 35 días, ya que hablan de fútbol, cosa que yo no entiendo nada, pero miro imágenes, a unas horas o minutos de que empiece el partido, el árbitro todavía no sabe cuál va a ser el reglamento. Yo voy a ser parte del arbitraje y no sé cuál va a ser el reglamento. Pero entonces, volviendo a la pregunta del procesamiento con y sin prisión, estaría perfecto procesar sin prisión si cuando llegara la sentencia no estuviera la libertad condicional y por lo tanto la persona, si es culpable, señor, a pagar. Claro. Pero sucede que hoy está mal diseñado el sistema y por eso yo me opongo al procesamiento sin prisión. No en todos los casos, pero sí en todos los casos que tienen una trascendencia social y por eso en el día de ayer he hablado de temas tales como la violencia en el deporte o temas como las agresiones a las maestras. Claro, ayer comparó en su Twitter las agresiones y las sanciones a las agresiones a las maestras y a las mujeres y dice que eso no pasa en el deporte. Bueno, sucede que con la excepción de un distinguido colega fiscal que en los últimos tiempos pidió el procesamiento con prisión de una madre que había agredido a la maestra, en general la tendencia ha venido siendo de que la agresora de la maestra es procesada sin prisión, retorna a su hogar, su hijo la vuelve a ver a la madre que ingresó a la escuela a los golpes con la maestra, lo más campante, y cuando llegue el momento de la sentencia, esa señora no va a pasar un solo día de reclusión. Y todavía, recuerden ustedes el otro beneficio, pasa un año, no comete delito, puede volver a ser primaria legal. Es decir, estamos sirviendo en bandeja
un sistema penal que es para reprimir. Sucede que en los últimos años la palabra represión, la palabra límite, y me lo habrán sentido hasta el cansancio, todo lo que sea aplicar sanciones sobre los seres humanos para hacer más fácil la convivencia, parece que es mala palabra. Y bueno, yo sigo con los petates antiguos de hace miles de años que dicen, señor, para convivir, primero educación, pero si no funciona la educación, sanción. Y en un caso así, ¿qué le parece que debería hacer el Ministerio del Interior? Porque Eduardo Bonomi lo que dijo fue que evidentemente hay más violencia que antes, pero que él no puede sacar de la atención ciudadana a que vayan a todas las canchas, porque si no tendría que poner hasta en el fútbol universitario, pero policías. Yo no comparto el criterio de que la sociedad está más violenta en términos abstractos. La sociedad, si es que desempeña conductas más violentas, es la consecuencia de las conductas violentas que no son sancionadas. Lo puse en un tuit y aprovecho para decir que he llegado al siglo XX, digo XXI, y que tengo un tuit que es @GustavoSubía, donde pueden decirme lo que quieran y me dicen lo que quieran. Me encanta que me digan. Es un peligro eso. Me encanta que me digan y que no compartan conmigo, porque significa que por lo menos se escuchan. Sucede que la violencia en la sociedad es consecuencia justamente de la falta de límites. Cuando usted no pone límites en una clase, la violencia en la clase se empieza a incrementar, y entonces ya a la maestra ya directamente la expulsan del salón de clase y el bullying se hace permanente. Entonces, no ponemos límites y después decimos que la sociedad está más violenta. Es al revés. Sí. Ponga límites, y cuando usted pone límites, mi amigo, no me obliga a repetir por enésima vez, en los asados hoy la gente dice, no, pará con el whisky porque yo manejo, y la multa es que te retira la libreta por 6 meses. Si estamos tan benévolos, ¿por qué no hablamos con el intendente Martínez y le proponemos cesar en la actividad de imponer esas multas que son draconianas? Yo estoy completamente de acuerdo, porque esas multas educan, y lo que está faltando es educación en nuestra sociedad. Hablando de límites, ¿qué rol juegan los niños y los adolescentes en esto? En el hecho parece haber habido un niño que no era de 10 años, que más bien era un adolescente de 14 el involucrado. Pero en esto de los límites, ¿hasta dónde tampoco le estamos dando esas señales a los más chicos? Pero por supuesto, en todo el sistema no le estamos dando señales a los más chicos, y creemos que educar es únicamente dar información y hablar en términos amorosos. Educar tiene una parte de dar información y hablar en términos de cariño y de afecto, y educar tiene la otra parte, que es decirle, señor, hasta acá llegás y si pasás de esta línea viene la sanción. Yo estuve en adolescentes infractores, estuve 5 años, que yo lo denominaba el Frente Ruso, porque en adolescentes infractores un niño de 14 años, como acabamos de ver, que ha fallecido en enfrentamientos con armas largas y de guerra, un chico, creo yo, de 15 años. Sí. Los menores infractores, cuando se educan en ese ambiente de falta de límites, cuidado, no de falta de límites, porque el límite, a ver si me entienden, el límite que le impone el jefe de una banda, por ejemplo, al menor que le integra, ese se respeta a rajatabla. El límite que no respeta es el límite que pone la sociedad. Lo que está bien y lo que está mal, ese es el límite que no se respeta. El límite entre lo que está bien y lo que está mal es algo que es cultural. Lo tenemos que dar a través de la cultura. Y la cultura es la que tiene la obligación de educar, por un lado, y limitar, por el otro. Pero estamos perdiendo. Yo hace años que ustedes me escuchan hablar con énfasis de estos temas, porque hay ciertas cosas que vienen con la paternidad. Yo tengo 3 hijos, los 3 profesionales en este momento, y cuando uno educa hijos, se da cuenta que hay una tanda de amor y hay una tanda de sanción. Pues nos hemos olvidado de la tanda de sanción. El sistema penal no está construido para ser la comprensión en potencia. Está construido para sancionar, más allá de casos muy específicos, donde, lo he dicho hasta el cansancio, yo pido a veces procesamiento sin prisión. Pero digo a veces, porque son casos específicos donde el operador tiene que estar convencido que hay un proceso de rehabilitación posible. Hay otros casos que, por aplicar nada más que la tabla esta que tenemos de procesar sin prisión en la medida que no tenga antecedentes, donde la tabla dice una cosa pero la realidad dice otra. Estamos abusando de un sistema penal flexible, benigno, que nos está llevando por los derroteros que estamos hoy. No puede ser. Usted, doctor, no sé si para compararlo, ¿no? Pero el clásico aquel del enero de 2014, cuando hubo
Bueno, era un clásico, era primera división. No, pero usted pidió el procesamiento con prisión porque era riña en espectáculo deportivo. Un episodio así en inferiores o en una liga universitaria o barrial, ¿también configura la misma escena judicial? No puedo hablar del caso concreto. Déjeme recordar aquel caso en el cual yo operé y pedí el procesamiento con prisión de los jugadores por riña en espectáculo deportivo agravado. Y hoy lo volvería a pedir exactamente igual, era una medida porque eran referentes. Más, todo el derecho penal es ejemplarizante. A veces se abusa y se cree que unas partes del derecho penal son ejemplarizantes y las otras no. ¿Qué parte del derecho penal ¿Importa lo del referente? Es decir, ¿no es lo mismo un jugador de primera división que un sub-19? No puedo entrar a opinar en un tema que desconozco. Pero hubiera hecho lo mismo. Por referente me refiero a una persona que es observada por otros como una persona digna de imitar, aunque sea en el aspecto deportivo. Bien. Eso es un referente. Claro, justo ahí fueron 8 jugadores de un clásico, además. Pero lo que decía Jaime, si esto era en una categoría sub-19, ¿usted hubiera pedido el procesamiento con prisión también? En cualquier caso, que un referente, y para mí referente es todo aquel que el niño dice bien, qué bueno, bueno, en todo caso, que un referente asume una conducta de tipo delictual, para mí es más grave todavía la sanción que debe recaer sobre esa persona. Yo hace poco, en algún caso de funcionarios públicos que pedí el procesamiento y lo hice con prisión, hice referencia a que la condición de exposición que tiene o un referente o un funcionario público agrava la conducta. Me hace acordar esto, ahora estaba escuchando al presidente Tabaré Vázquez que habló del Quijote, me hace acordar en algo aquella posición del Quijote como enajenado. No olvidemos que el Quijote estaba enajenado, a diferencia del Cyrano, que para mí tiene mucho valor, un valor superior desde el punto de vista moral como héroe. Estoy comparando al Cyrano de Bergerac con el Quijote porque fue un hombre que mantuvo la conciencia durante toda su vida. El Quijote había perdido la conciencia de sí y por eso en aquel episodio de los Galiotes, cuando justamente aplicando el procesamiento sin prisión libera a los Galiotes, que luego, como todos ustedes recuerdan, los Galiotes se le vuelven en contra y lo golpean y lo hieren y por supuesto que se burlan de él, me hace acordar a veces lo que es la temática hoy en los procesos penales. Creemos que por el buen trato, excesivo buen trato, liviano buen trato, sin conciencia buen trato que hacemos con el delincuente vamos a lograr una recuperación. Y no es así. El delincuente, cuando comete delito, debe ser sancionado, la recuperación viene luego que cumple la condena. ¿Y en la condena se recupera en este país? La condena, si no recupera, pone la sanción. La pregunta es, el retiro de la libreta, si a ti te retiran la libreta de conducir, ¿te afecta? Brutalmente. Sí, claro. Brutalmente. He conocido a personas que le cambia el trabajo. Bueno, la pregunta es, ¿te hace tomar conciencia de que no debes viajar alcoholizada cuando te retiran la libreta? Ahí está la respuesta. La respuesta está en que la sanción educa. Nos olvidamos que la sanción educa. Yo digo, cuando decís con prisión, educa. Y en las prisiones y sin prisión es así. Yo te lo explico. Entrás al juzgado, te procesan sin prisión, te vas para tu casa y dentro de 8 meses tenés una sentencia que no te obliga a volver a la prisión. La pregunta es, ¿qué preferirías tú? ¿Un procesamiento sin prisión o que te retiren la libreta de conducir? Y mi respuesta es que no siendo funcionario público que podés tener un sumario, las personas, a mí me lo han dicho en la cara en los juzgados, yo prefiero un procesamiento sin prisión antes que me retiren, por ejemplo, la libreta de conducir porque me afecta mucho más mi vida. Entonces, estamos diciendo que una falta en el tránsito es mucho más severamente castigada que un arrebato de una cartera a una mujer en la calle que le quitan el sueldo, etcétera, etcétera. Y además están mirando, como decían ustedes, los adolescentes. El adolescente que es permeable como una esponja tiene más información que ustedes por todo lo que está viendo en el mundo social y en el mundo barrial, más información, una información brutal de lo que está pasando. Y dicen, si haces esto no te pasa nada, si haces aquello no te pasa nada, yo soy menor, me pasa mucho menos, y así es que se utiliza todo un sistema y seguimos como el Quijote, enajenados, creyendo que los Galiotes deben de ser liberados. Los Galiotes deberían de ser liberados, pero en otras circunstancias. Quiero preguntarle lo de Vázquez, porque ayer Vázquez en el Consejo de Ministros abierto ahí en 19 de abril dijo que con el protocolo nuevo de seguridad esto era una cosa aislada y quería verle si usted desde el juzgado de la actividad judicial ha visto que el cambio de protocolo, que las cámaras, que las entradas, ¿bajó el nivel de violencia en el fútbol?
El nivel de violencia en el fútbol se va dando en forma esporádica. Yo creo que había que tener un criterio de más años para observar la macro realidad. El tema de las cámaras no es tan sencillo, porque las cámaras tienen que empezar a funcionar no solamente para filmar, sino para identificar. Bueno, pero eso justamente permitió aumentar la cantidad de indeseados que no pueden entrar a los partidos. Bueno, perfecto. Hay 350. Excelente título de indeseables. Lo dijo usted. Lo dijo usted. Se mimetiza. Se mimetiza con es una palabra de su ambiente. No utilizo esa terminología porque me quedo muchísimo frente a todos los detractores que tengo. Usted sabe que hacen cola para pegarme. En el Twitter, @GustavoSubía. Hacen cola para pegarme. Ahora va a tener... Bueno, pues las cámaras sirvieron para aumentar eso. Pero, a ver, ¿el uso de armas de fuego sirve para repeler el delito? Sí, sirve. ¿El uso de cámaras sirve? Sirve, pero de última ratio lo que hay que hacer es cambiar acá arriba el chip a el delincuente y decirle así: mira, querido, si querés delinquir, es tu derecho. No, pero cuando delincas te aplico la sanción. Así que todo sirve, todo sirve. Por ejemplo, y si tenemos 30 segundos, déjenme la última, porque veo que están con ganas de no dejarme terminar el café, que no me lo han dejado terminar. Lo puede terminar después igual. Cuando el descenso de las rapiñas que el ministro Bonomi, en cuya piel yo no quisiera estar porque dificultad que ha tenido el pobre ministro, del 2015 al 2016, el ministro ha resaltado que las rapiñas descendieron un 3,x%. Y lo ha atribuido al PADO como mecanismo de prevención. Sí. A mí me parece que es correcto lo que dice el ministro, pero sucede que yo tengo otro datito que hay que agregarlo y es importante para justamente contestar lo que usted dice. Casualmente, la Suprema Corte de Justicia en el 2015 liberó un 40% de los pesos pesados delincuenciales y en el 2016 liberó un 21%. Entonces, mi amigo, o casualidad que un año liberaron el doble que el otro y que las rapiñas descendieron. Mi argumento no es tan válido como el del ministro Bonomi. Es decir, hay que poner orden. Hoy tenemos un desorden conceptual y cultural en lo que representa el delito y seguimos soñando que la educación transforme las cosas. La educación es una pata, la sanción es otra pata, las cámaras son una pata, pero siempre la sanción en última instancia es la que internaliza en la persona lo que no debe de realizar. Muy bien, quedó votado. Termina el café. Termina el café como la media luna. Que casualmente tengo un Twitter que es Y si usted hacía la publicidad con su aparatismo hace unos minutos, déjeme solamente. El día que haga el primer aviso comercial con el Twitter, yo me voy a emocionar profundamente. Comercial, nunca. Comercial, nunca. Nunca diga nunca. Usted, para hacer una chanza, digo, al final, que a ustedes siempre les gusta. Usted sabe que los delincuentes se caracterizan en dos tipos. El que dice, yo me ensucio con plata, pero no con sangre. Y está el otro que dice, yo me ensucio con sangre, pero jamás con plata. Alguno tercero dice, yo me ensucio con sangre y con plata, pero son los meros. Yo como fiscal, con plata no me ensucio. Muy bien. Bien. Con sangre. Ahí está. @GustavoSubía, lo tenemos. Mira ahí. Pero mi hijo va a quedar contento porque tengo un hijo ingeniero que es el que me dice, papito, a ver si haces usar el aparatito del que yo vivo. Pasen por contaduría y después arreglar esto, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a repasar